Los israelitas usaron traducciones en arameo del Pentateuco, incluso el Targum, ¿sí? El Targum Yirmiyá y otras porciones, partes del Talmud de Jerusalén, escritas en arameo originalmente, justamente por lo que les estoy diciendo, toda la relación que hubo. La Guemará, ¿sí? Escrita en hebreo, parte en arameo. En las escrituras hebreas, el término hebreo, ibrí, así se dice en hebreo, ibrí, no se aplica al idioma. Y eso es interesante. ¿Sí? No se aplica al idioma, sino solo al pueblo de Israel. En conjunto, digamos, a los individuos en particular de ese pueblo. De hecho, a Abraham se le llamó a Ibrí, Abraham el hebreo, no Abraham el judío. ¿Sí? Abraham no era judío, era hebreo. Es mucha diferencia entre un judío y un hebreo. Sin embargo, se hace referencia, vamos a ver un ejemplo, quiero compartirles con ustedes en la Escritura. En 2 de Reyes 18, verso 26, se refiere, cuando hablamos del idioma, al lenguaje de los judíos. ¿Sí? 2 de Reyes 18, 26. ¿Lo tiene? Segundo libro de Reyes 18, verso 26. Dice: entonces dijo Eliakim, hijo de Hilcías, y Sebna y Joa al Rabsacés: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Fíjense que no le dijeron, no hables hebreo, no hables la lengua de Judá o la lengua de los judíos. Así se le llama. Entonces, el término hebreo se refiere a la persona del pueblo. En la Biblia no se habla del hebreo como un idioma. De hecho, el verso 28 también dice: entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo: oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. ¿Sí? ¿En qué lo dijo? En lengua de Judá. En Nehemías también, vamos a ver un ejemplo en Nehemías 13, verso 24, y vamos a corroborar estos ejemplos de lo que estamos hablando para que ustedes también puedan entender la evolución y los diferentes términos que se les colocó al idioma hebreo. 13:24 dice: y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Ashdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. ¿Qué es lo que no sabían hablar? Judaico. ¿Sí? Como decir el idioma judío. ¿Ustedes hablan judío? Sí, es como decir así. ¿Hablan judío aquí? Porque se hablaba de la región de Judea. Judío viene de Judea. ¿Sí? De ahí viene el término judío. En Isaías también otro ejemplo, Isaías 19, 18. Dice: en aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Yahweh de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Jerez. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? El lenguaje de Canaán. ¿Cuál es el lenguaje de Canaán? El hebreo. ¿Sí? Entonces vamos viendo el lenguaje judío, el lenguaje de Judá, el lenguaje de Canaán, pero en ningún lado dice el hebreo. ¿Sí se dieron cuenta de eso? En cambio, en las escrituras, del nombre hebreo se emplea con frecuencia para designar al idioma de los judíos. Ahora, en el Brit Hadashah encontramos
diferente, ¿no? Ahí sí se habla del hebreo, porque estamos hablando ya de otro tiempo, no de la época del Tanaj. Digamos que la Biblia es la única fuente histórica que nos ofrece prueba, confiable, claro, sobre el origen del idioma hebreo. O sea, este es un libro también de historia, si ustedes quieren. Es un libro de historia que nos trae datos, y eso es muy interesante, porque es una prueba. Naturalmente este idioma lo hablaron los descendientes israelitas de Abraham Aibrí, Abraham el hebreo. En Génesis 14:13 dice, 14:13, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Eshcol y hermano de Aner, los cuales serán aliados de Abraham. Abraham el hebreo, dice el texto. ¿Quién era Abraham el hebreo? Abraham el hebreo era descendiente de Sem. Por eso era semita. ¿Quién era Sem? El hijo de Noé. Ahí lo tienen en Génesis 11, verso 10 al 26. Entonces, en vista de la bendición profética que el Todopoderoso pronunció sobre Sem, eso está en Génesis 9:26, hubo una bendición sobre Sem. Y acá vamos a hablar del lenguaje también. Es razonable pensar que su idioma no se vio afectado cuando el Eterno expresó su desaprobación sobre una rebelión que se levantó llamada la Torre de Babel. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que hizo el Eterno? Confundió, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que confundió? El lenguaje, el medio de comunicación. Pero de la línea de Sem no se vio afectada. Porque sobre Sem, dice Génesis 9:26, había dado una bendición. ¿Sí? Recuerden que estos pueblos se fueron esparciendo y fue algo tremendo. La confusión de lenguas está, para aquellos que no saben, en Génesis 11, versos 5 al 9. Por lo tanto, el idioma de Sem permanecería inalterado como el solo lenguaje que había existido desde Adán en adelante. En Génesis 11:1, Moisés habla sobre eso. Lo que significaría que el idioma, que con el tiempo se conoció con el nombre de hebreo, fue la lengua original de la humanidad.